Buenas tardes a todos los que me van a escuchar esta palabra que voy a hablar. Esta es la palabra de Dios, el que habita el abrigo altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa palabra se hace tan real cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. A veces nosotros no entendemos porque nunca buscamos al Señor como debemos que buscarlo. Buscarlo en oración y más en la madrugada y esperar que Él nos hable. Llegará un momento donde estemos nosotros orando, dándole gracia y gloria y honra al Señor. Y esperamos en el momento, en lo más inquietante, donde no hay palabra que decirle al Señor y guardar silencio hasta que Él nos hable. Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas. Si Él nos habla, esperamos el tiempo que Él nos hable y nos da esa palabra que nosotros necesitamos. Esa palabra que nosotros necesitamos para conectarnos y Él esperar el mensaje que Él nos diga. A veces nosotros pensamos que Dios no nos habla, Dios no habla. Pero el problema del ser humano es no esperar al que no habla. Porque es un compromiso que tenemos con el Señor, el Dios Todopoderoso. Esperando siempre una respuesta y una pregunta y una inquietud que usted quiere saber. Por eso es que la mayoría de los cristianos, uno le pregunta, ¿usted ha hablado con Dios? Dice que no. ¿Usted ha escuchado a Dios? No. ¿Dios te ha llamado? No. Cuando Dios me llamó por primera vez, yo estaba en un parque y nunca había escuchado la voz directamente de Dios. Hasta que Él me llamó y me hizo varias preguntas que muchas veces Él no hace, nos lleva, nos envía personas para que predique el evangelio. Me dijo, Luis, te he llamado, te he hablado, pero muchas veces tú no has contestado ni has respondido a ese llamado que me estaba haciendo, hablándome a través de personas evangelistas, personas que predican la palabra. Pero ignoramos su llamado, sí lo ignoramos, porque yo lo hacía. Por muchas ocasiones me hablaba y me decía, pero yo nunca quería obedecer a su llamado, porque no quería ser cristiano. Lo que pasa es que no entendemos que no es que ser cristiano, es caminar con Dios, estar en la presencia del Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. Y él dirá, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? De las muchas experiencias que he tenido con el Señor, donde Él me ha hablado y he escuchado audiblemente su voz, una de las que me llamó la atención es la transfiguración. Así como Dios llamó a Felipe y le dijo acérquese al eunuco, y de repente apareció en otra parte, donde dice que siguió predicando el evangelio y el eunuco no lo volvió a ver. Después que lo bautizó, le predicó de Jesucristo, de su venida, que si entendía Isaías 53, pero lo que no sabía Felipe era que el eunuco recibió al Señor Jesucristo y en el momento él tuvo un encuentro con Dios. Pero así es que impide que alguien me sea bautizado. Mire, la fe de ese eunuco fue algo especial que nunca haya conocido al Señor. Porque le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y inmediatamente había un charco y lo bautizó. A veces ponemos mucho impedimento. Solamente si la persona tiene fe y cree que el Señor Jesucristo te puede salvar, te puede dar la vida eterna. No esperamos tantas cosas, ni tantas palabras, ni tantas charlas, solamente cree en Él. No más nada. Así como el ladrón de la derecha que dijo, Señor, yo soy pecador. Pero el Señor Jesús dijo, y reconozco mi pecado, he sido ladrón no sé cuánto tiempo. Y Jesús le dijo, hoy mismo estará en el paraíso. A veces creemos que Dios no nos habla, Dios no nos habla. Dios sí nos habla. Dios sí nos habla. Una de las experiencias más que yo tuve fue cuando ya en la madrugada orando, guardé silencio al Señor. Y el Señor en ese momento estaba yo en oración, no estaba recostado ni en la cama, solamente
arrodillado y esperando que Dios me hablara. Ya me entré a una oración de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. A esa hora el Señor me dijo, te voy a sacar del cuerpo, te voy a llevar a Ecuador. Y no solamente me iba a llevar a Ecuador, sino que también me iba a que diera un mensaje a dos evangelistas que estaban predicando en Ecuador. Y resulta y pasa que se volvieron atrás a buscar lo malo otra vez. Y el Señor me dijo, entra en aquella casa, empuje la puerta, y la puerta estaba entre cerrada y abierta. Lo que yo no sabía es que adentro de esa casa estaban practicando la brujería. Había una estrella en el piso y habían velas, tabacos, habían 5 hombres. Y el Señor me dijo, los 2 hombres que están ahí, yo los envié a predicar aquí a Ecuador. Pero ellos se oponían y buscaron las cosas del dinero, la fama. Y me dio estas palabras el Señor. Dile, yo lo envié a predicar aquí en Ecuador, pero más ustedes se volvieron a los baales, a la brujería, hechicería, a la santería, y no buscando el rostro del Señor, a causa del dinero, el soborno del pueblo y de la gente mala. Era tan real que cuando el momento yo le digo esas palabras, uno me empujó y sentí el golpe en el pecho y me sacó fuera de la casa. Y el Señor me dijo, vuelva y entra, porque te he puesto como frente de hierro, como muro de bronce, para hablar a esta nación, a reyes, pueblos y naciones. Y le voy hablando y entro otra vez. Y cuando ellos quedan sorprendidos, el Señor me habla y dígale otra vez, y me vuelven a sacar. Y vuelvo yo y entro y le vuelvo a hablar otra vez. Y me empuja. Pero cuando me di cuenta, ellos ya volvieron a empujar. El Señor, vuelve, dígale el mensaje que yo le dije. El mensaje estaba listo. Y el Señor dijo, traigo juicio sobre Ecuador. Y a los pocos meses hubo un terremoto en Ecuador. Y dijo, por causa de ello traer este terremoto, por cuanto desobedecieron la palabra de Dios. Hay cosas que yo no le puedo contar a usted o a algunos porque no lo pueden creer. A veces he viajado en el espíritu a otras partes, a otros países, llevando el mensaje de la palabra. El Señor me ha dicho, predica y proclame el nombre tuyo a aquellos que lo reciban. Y he orado por personas en otros países, guiado por el Espíritu Santo y poniendo las manos. Una me dieron una palabra de Dios en la iglesia, una hermana, y me dijo, vas a predicar en el hospital. A los 6 meses, una de mis familiares, que es mi abuela, se enfermó, le dio una mega aguda en los pulmones y me llevaron a ese lugar en Colón. Y ese día me fui a cuidarla. Estando ya como las 7 de la noche, empecé a leer la palabra de Jeremías. Me leí 37 capítulos. No sé qué hora eran, no sé si eran la 1, las 2 de la mañana, desde las 7 hasta la noche, hasta la madrugada, como que dice. Pero ese día pasó algo que mis ojos vio, mis oídos espirituales escuchó y mis ojos espirituales también. Escuché como una bomba que explotó en el aire y caía una luz resplandeciente desde el cielo. Venía sobre ese hospital de Colón, San Juan de Colón se llama. Cayó el poder y la gloria misma de Dios y vi como el espíritu de enfermedad que estaba mi abuela salía transparentemente negro, gritando, gimiendo. Así como el espíritu de mi abuela salía gimiendo, así también vi a varios espíritus gimiendo. Al lado de mi abuela había una mujer grave que le dio la mitad del cuerpo, una CB, y tenía un problema tan fuerte que nadie podía llevarla al baño. También sus brazos estaban torcidos. Pero vi que el espíritu inmundo también salió de ella y de muchos que estaban enfermos y fueron libres. Al siguiente día, los enfermeros y la enfermera se quedaron asombrados porque mi abuelo recibió una aceptación de su cuerpo que estaba recuperada. De igual modo, aquellas personas le dieron de alta, a todos le dieron de alta, porque su enfermedad ya no era una enfermedad, estaban sanos. Y en mi corazón había tanta alegría porque ese día no había dormido, eran las 9 de la mañana y le dijeron, vamos a dar otro día más. Y todas esas personas, algunos lo llaman para observación. Y me di cuenta
que Dios libertó a todas estas gente. Y a la abuela al otro día, el siguiente día, 24 horas, le dieron de alta. Qué hermoso. Dios nos cuida, nos protege y nos saca todo lo que hay en nuestras vidas. De igual modo, a veces pensamos que Dios no nos habla. Lo que hay que esperarlo, buscarlo, leer su palabra y esperar que Él nos hable. Estamos en un mundo tan corrompido, tan perdido, tan perverso, pero Dios está con nosotros. Así como Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, 40 años, así estará con nosotros. Así como Dios nos habla y también el Espíritu Santo nos habla, así nos habla Jesús, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo cuando vino a la tierra, le dijo a los discípulos, yo me iré, pero no te dejaré solo. Te dejaré el consolador. Él te guiará y te guiará cada día y las cosas buenas. Porque las cosas malas las hace el enemigo, los pensamientos malos. Él estará el Padre sentado allá, mientras que el Espíritu Santo está orando en nosotros. Ver a Dios es imposible, pero ver sus maravillas y su milagro es hermoso. Como dice la palabra, el que ve a Dios se muere, y es verdad. Pero escuchar su voz es diferente, así como la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Sin permitir que nadie nos robe la verdad y el amor. Que nadie nos inunde con mentiras y engaños, que Dios no existe. Dios sí existe. Si Dios no existiera, cuántas maravillas hay aquí en la tierra y en el cielo. De muchos testimonios que muchas personas han tenido, así como aquellas personas que han hablado y han dicho su testimonio. Tengo otro testimonio que hablar. Una vez estaba orando y amanecí orando hasta las 9 de la mañana. Era un domingo, recuerdo que era un domingo porque yo en lo que era de lunes a viernes estaba estudiando. Ese día el Señor me dijo, levántate y ve a la plaza. Recuerda de Parmalá, tu amigo, el que se convirtió a mí y el que vivía en Guatire. Y yo le dije, sí, Señor, yo recuerdo a ese hombre. Cuando él pase por ahí, usted le va a decir estas palabras, me dijo el Señor. Te apartaste de mí, dice el Señor. Te fuiste al contrabando y estás viviendo con prostitutas. Destruiste tu matrimonio por su egoísmo en su corazón. Y a la avaricia te fuiste y te apartaste de sus hijos y de tu esposa. Pero así dice el Señor, vuélvete a tu mujer y busca a tu esposa y tu hijo que están en los llanos. Eso era aquí en el norte de Santander, estaba el hombre por allá. Pero Dios, como conoce las cosas, los pensamientos de cada persona, me di cuenta que Dios me estaba llamando para llevar ese mensaje a este hombre. Me dijo el Señor, a las 10 de la mañana pasa por esa calle, por la plaza del mercado La Fría, en el pueblo donde yo habito y donde yo vivo. Esperando allá 20 o 30 minutos, Él va pasando. Ese día me lo encuentro, la misma palabra que Dios me habló en esa visión, ya amaneciendo, ya siendo muy temprano en la mañana. Y yo le dije, Señor, háblame, porque quiero llevar cualquier mensaje que me ponga en mi boca y a llevarle a aquellas personas que necesitan de ti. El hombre reconoció y me dijo, sí, es verdad, Luis. ¿Tú eres cristiano? Y le dije, claro. Hace como 9 años nos vimos en Caracas, en Guatire. Yo no era cristiano, yo estaba en muleta. Dios me estaba procesando para que lo buscara, pero no quería buscarlo. Y me dijo, ¿tú eres cristiano? Sí. Me dijo, varón de Dios. Esta palabra es de Dios, porque ¿de quién más? Dios conoce mi corazón. Y me dijo, ¿qué le dijo el Señor? Que volviera a su esposa y Él restituía todo lo que ha perdido. Él restituirá tu vida, tu pasado. Vuelva atrás a Dios, es Dios de misericordia. Y el hombre me dijo, yo iré, Luis. No volveré a aquel lugar al norte de Santander donde me prostituía y donde estaba con la avaricia, el contrabando.
y de todas las cosas malas que hacía el hombre. Así esperamos nosotros, como el ser. Dios nos llama y nos busca para que nosotros estemos en ese momento allí. Como Dios no tiene misericordia con sus hijos, aún con la gente que no lo conoce. Dios tiene misericordia. Pero muchas veces no entiende lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Cuando yo fui a Perú, el Señor me dijo, yo le pregunté, Señor, ¿qué es ese huracán que veo en la cocina de aquel hombre? El Señor me dijo, está en droga, en la borrachera y está apartado de Dios, de mí. Pero me dijo esta palabra, adórame. Cuando termine de adorarme, yo le daré la palabra cuando está libre. Empecé a adorarlo a partir de 11 de la noche y eran las 6 de la mañana cuando mi Señor me dijo, ya lo liberé. El hombre inmediatamente se acercó a mí y me dijo, Dios me habló y me dijo, traje a este varón para que te liberara. Pero yo sin pensar que Dios iba a hacer esa tremenda liberación y milagro a los ojos de tu siervo, Señor. Hay liberaciones simples, solamente esperar que Dios nos hable y nos diga, ya está hecho, todo está hecho. Porque cuando Dios hace las cosas, y ese hombre estaba tan contento que me dijo, te llevo a una iglesia, porque yo Perú casi no conocía, estaba nuevo, tenía un mes llegado de Perú. Y de verdad que fue una bendición grande. El hombre tenía 20 años descarriado, sin escuchar la voz de Dios ni hablar. Y me dijo, desde que usted llegó, yo no sabía que Dios me iba a libertar. Pero esa madrugada a las 6 de la mañana, amaneciendo ya, Dios le dijo, eres libre. Traje un siervo desde lejos, desde la fría, para libertarte y hacerte libre. 20 años descarriado, sin Cristo, sin nadie. Por eso que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso que el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Potente, morará. Lo importante es la obediencia. Una obediencia que sea firme y sincera. Estamos viendo un tiempo en el 2025, en mayo 2025, un tiempo donde la gloria de Dios se está viendo más claramente. Más claramente. Hay milagros, prodigios, visiones y mensajes de Dios. Este año Dios me llevó a Ecuador a predicar Ecuador en el Espíritu, transfigurado en el Espíritu, para ir a llevar su palabra y el mensaje de Él. Dios actúa de muchas maneras, de muchas formas, pero hace mucho no se entiende. Y dice que es mentira. Pero si no cree en el Espíritu Santo, y si no cree en las obras de Dios, los milagros, prodigios, somos personas que tenemos que buscar a Dios. Reflexionar en estos últimos tiempos. Amarnos unos a otros sin egoísmo ni problemas, siempre resolviendo cada pereza que tenemos y pidiéndonos perdón. Arrollando al Señor, ayúdame a que mi vida sea una vida contigo y en santidad, humildad. Y cuando llegue a tu presencia, me presento a ti con las manos llenas, diciéndole, Señor, aquí estoy presentando como un ser humano para que cada día pueda yo estar contigo, Señor. Otro de los testimonios que a mí me impactaba fue cuando, empezando el Evangelio, tenía 7 días sin dormir, orando al Señor. Cuando iba a trabajar, leía la palabra y oraba constantemente sin descansar, para ver qué palabra o qué mensaje Dios me daba. Con ese agotamiento, lo que me sentía a veces frustrado porque Dios no me hablaba. Pero 7 días sin dormir, buscando a Dios en las madrugadas y en el día que me iba a trabajar. Mi pensamiento llena de palabras, aunque venían argumentos largos del enemigo, yo los desechaba en el nombre de Jesús. Mi cuerpo casi muerto, caminando, donde terminaba con ayuno hasta las 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, esos 7 días, para ver su rostro.
No piensa que es tan sencillo buscar a Dios, pero sí es bueno buscarlo, pagar un precio, un sacrificio para buscar su nombre, leer la palabra, tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. No dejar dominar nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra, pensamientos donde venían y iban y yo reprendía. Porque el ser humano siempre tiene muchos dardos, excusas, polémicas y aún maldiciones que uno no sabe hasta que lo descubre. En ese testimonio yo estaba trabajando y un niño se me acercó y me dijo: profesor, quiero que vaya a mi casa. Ayer anoche mi tío se envenenó con matarrata, un veneno muy tremendo que puede matar a una persona. Y yo sin dudar le dije: ¿a qué hora? Deme que salga a las 2:30, 1, y voy a orar por su tío. Llegamos al lugar donde él estaba. Estaba acostado en una hamaca y nos reúne toda la familia. Y de repente, estando reunidos, yo leí la palabra y empecé a orar. El Espíritu Santo, yo con mis propios ojos, miraba cómo tocaba a todo el mundo. Y me dijo: toque al que se envenenó. Le puse las manos en la frente y cayó como un tiro al piso, sin ninguna medida, ni empujarlo, nada, sino le puse suavecito las manos en la frente. Inmediatamente fue libre. La mujer que estaba ahí dijo estas palabras. Había entre llanto y lloro, donde el Espíritu Santo estaban tocando cada corazón. Y me dijo esa mujer, las que estaban ahí, me dijo: no entiendo, tú eres un muchacho. Eso solamente lo hacen los pastores, los profetas, los evangelistas, o los misioneros, o los apóstoles. Él me preguntó si yo era pastor. Yo le dije: no, yo no soy pastor, solamente soy uno más del redil de Dios. Pero así pasa, me dijo ella. Así pasa. Y así es, me dijo. Que he visto en la iglesia donde ha tocado. Eso era en la fría y ella miraba eso en Oriente. En la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Yo le dije: si usted cree en el Señor Jesús, sígalo. Al siguiente día miré al muchacho que estaba recuperado. Iba a la iglesia. Él estaba apartado. Tenía 3 años apartado de Dios. No importa qué iglesia era. Era de la iglesia misionera mundial. De igual modo, yo he orado por personas también de los Jesús. Un día me tocó orar por una mujer que tenía 17 años, 17 días sin comer. No le daban el chiste. La llevaban a Colombia, la llevaban a La Fría, la llevaban a San Cristóbal, la llevaban a todos lados. Estaba metido en un ayuno largo. Cuando fui, vi que en su cuerpo, cuando estaba orando, su cuerpo botaba mosquitos. Una mosquitera tan tremenda, diabólica, salía de su cuerpo. Polvo salía. Reprendía espíritu de brujería. Oré por ella, toda plaga que había en su cuerpo. Declaré sanidad. A la siguiente semana le pregunté a sus hijas y me dijo: no, ella está bien. No le hallaron nada. Pensaban que era cáncer, que tenía otro problema. Personas que dicen: hermano Luis, ore por mí. No, no es así. Es cuando Dios a veces hay que orar por la gente, sí, es verdad, ore por mí. Pero hay veces donde la gente piensa que es uno, no es Dios. Cuando Dios le ha dado a uno la palabra de vida, la palabra de verdad. De igual modo, una vez a las 3 de la tarde se apareció Jesús en mi cuarto, me dio unas palabras, se presentó, me habló, solamente yo escuchaba. Así como otro testimonio que yo he tenido, lo que Dios ha hecho con personas. Uno de los testimonios más impactantes era cuando yo estaba trabajando en mototaxi. Hubo un accidente donde un muchacho se esnucó, que era lo más difícil porque la persona ya estaba muerta. Pero yo vi el accidente con mis propios ojos, porque como he visto tantos accidentes y la persona no se salva, yo le dije al Señor: Señor,
Enséñame cómo resucitar un muerto. ¿Cómo hago para resucitar un muerto cuando hay un accidente? Porque he visto bastante que se han matado de seco y no sé qué hacer. Donde vi ese accidente tan tremendo, donde el hombre se partió aquí, se sacó esta parte, le quedó así. Inmediatamente yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? Salí corriendo y lo toqué el corazón y un solo disparo explotó el corazón. ¡Pum! ¿Sabe que no entendemos que cuando es el último día de nuestra vida? Y le dije, Señor, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer para que este hombre me dé misericordia? El otro hombre cayó al piso, otro mototaxi se fracturó la parte de la derecha del hombro, pero el Espíritu Santo me habló y me dio estas palabras. Dijo, reprenda el espíritu de muerte. Inmediatamente, sin dudar, reprendí el espíritu de muerte. Reprendí el espíritu de muerte cuando no pasaba nada. Recuerdo de un pastor que se llama Trino Flores de Bogotá. Él me dio unas palabras y unos consejos. Cuando ores por una persona que esté enferma o esté en coma, espere 5 minutos la respuesta de Dios cuando Dios te habla en la mente o en el corazón. Y esperé 5 minutos, pero en esos 5 minutos se llenó toda la calle de puras personas. Y yo le dije, no lo toque. ¿Por qué yo le dije, no lo toque? Porque estaba esperando la palabra confirmada y yo me reía en mi corazón. En el momento, escuché una voz que me decía, ore, 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 sigue orando, sigue orando. Y yo me puse a pensar y le pregunté en la mente al Señor, ¿eres tú, Señor, o no eres tú? Pero en el momento uno piensa que Dios, a veces el diablo o los demonios de muerte imita lo que usted va a hacer y te quiere frustrar las cosas de Dios, ver ese gran milagro, esa resurrección. En el momento veo y escucho esas palabras que ore, sigo orando, escucho yo entre confundido y unas cosas así, y está muy desesperado esa voz, cuando me dijo, maldito, sigo orando, y ya no, este fue el enemigo. Y en el momento el hombre despertó y cayó otra vez como muerto. Yo esperé, sigue esperando. Su madre y sus hijos están ahí, sus hermanos, y empezaron a gritar, y yo le dije, guarden silencio porque Dios está obrando. Mientras que esperando yo, otra vez, el muchacho pegó un grito, su cuello llegó a su normalidad y salió corriendo como un gato espantado, que si fuera que he visto algo. Corrió siempre a 10 metros y hacía un gesto como asustado y se acercó y yo le dije, ¿está bien? Su madre se quedó mirando asombrada, mirando que él estaba muerto, mas Dios lo resucitó. Esos son milagros tremendos que Dios hace. A veces muchas personas no creen. Eso pasó allá en el barrio La Esmeralda. Se fue con un mototaxi hace más de 15 años atrás. Estaba yo empezando el Evangelio de Dios, pero yo siempre le creía a Dios y siempre le creo que cuando Él da la palabra es hecha y lista para obrar a lo que Él quiere hacer. ¿Por qué hago este video? Para que entienda aquella persona que aumente su fe, su esperanza en Dios y lo busque de todo corazón. Para que no pierda nunca la esperanza que Dios es un Dios tan bueno de hacer milagro y prodigio. Si le contara más maravillas no acabaría aquí en este video, porque daría toda la noche contándoles muchas cosas tan hermosas que Dios. He visto y he ido, he llevado el mensaje de su palabra, donde Él me lo envía y que haga. He visto resucitar a los muertos, he visto cómo Dios saca a la gente de las cárceles por causa del Evangelio. He ido a visitar a cárceles predicando la palabra y un día le dije a una mujer que fue condenada por 14 años, llevaba 1 año y 5 meses presa en la cárcel de Santa Ana, el estado Táchira. Estando yo en la fría orando en ayuno, el Señor me mostró y me dijo, lo voy a sacar en 15 días y la llamé.
Y ella me dijo, no haga burla. La mujer estaba apartada de Dios, pero por causa de la avaricia y de trabajar con droga, cayó presa por unos poquitos gramos de droga de cocaína. 14 años le colocaron para que saliera de esa prisión. Pero ese día yo estaba orando, ayunando, sin saber. Yo diciendo al Señor, ¿qué hago? Y esa tarde el Señor me dijo, dígale que ella en pocos días saldrá. Sus días fueron contados. Ya ella pagó la condena. En año y 6 meses fue sacada. Y gloria a Dios. Ella me invitó para que le orara a su abuelo que tenía cáncer. Me metí 3 días en ayuno y me fui a orar por el abuelo. El abuelo fue sano de cáncer. Inmediatamente él decía, nunca en la vida he visto eso de 40 años que estaba en el Señor caminando. Eso fue en el Zulia, Santa Bárbara del Zulia. Yo fui hasta allá en mi moto con el hermano Yaso. Fue una bendición y Yaso fue testigo de la gloria de Dios. Así como fue testigo de la gloria de Dios, Dios te puede dar otro mensaje. Cuando lleva el evangelio, tienes que primero buscar a Dios. Con tu propia fuerza, yo sí puedo, yo voy, sabiendo que puede llevar un fracaso. El hermano Yaso siempre iba conmigo a lugares y yo le invitaba. Un día le dije, hermano, vamos. Dios me mostró una madrugada y tenía varios días orando al Señor en las madrugadas. El Señor me dijo, cuando llegue al lugar de ser la reunión de la hermana Estefanía, empieza a adorarme. Empezamos a adorar como a las 9 de la mañana y eran las 2:30 adorándole. La gloria de Dios cayó. Mucha gente estaba en el piso, todo el que pasaba entraba, era jalado por la misma gloria que caía en el piso, orando y llorando, sin entender lo que estaba pasando. El siguiente domingo volvió, hicimos lo mismo y ya no habían 8 personas, ya habían 18 tirados en el piso. Y yo le dije, ve, esa es la gloria de Dios. Cuando Dios da el mensaje, Dios es el que da. Y el mensaje es tan real para nuestras vidas. Solamente hay que creer que Dios nos habla de corazón. El siguiente domingo ya no habían 18, ya habían 28. Yo le pregunté a un hombre, ¿por qué entraste? No sé, no entiendo. Y caí de rodillas del piso. El siguiente domingo no fue Yaso, sino una hermana de la iglesia. Y una de las hermanas de la iglesia que se presentó ahí, como era hija de mi hermana Estefanía, ellos no creían en el Espíritu Santo, pero ella escuchaba que había un Espíritu Santo y ella recibió esa la promesa. Cayó la gloria. Yo miraba fuego del cielo que caía sobre ella. Una ola de poder caía sobre esta mujer. Qué bendición a veces uno creer, pero eso hay que buscarla, pedirla, pero en oración y esperar que en silencio que nos hable. Un enero, eso fue en la pandemia, el Señor en esa madrugada me habló y me dijo, vaya para el Hospital Central de San Cristóbal y va a entrar por emergencia. Yo le dije, Señor, pero tuve como un poquito de duda ese día. Señor, pero allá no dejan entrar a nadie en emergencia, si no tiene a un familiar, yo, vaya, que allá yo estoy. Y me fui. Era a las 9 de la mañana cuando el Señor me habló. Allá la visita era cualquier hora después de las 12 para adelante. Pero ese día no había reloj ni hora para el Señor. Entré. Como el Señor me dijo, las puertas están abiertas. Y salió un doctor con los ojos azul alto, catire, de buen parecer. Y me dijo, hermano, ahorita entra. En media hora. Y así fue. Media hora entré y me dijo, entra después que pasó las media hora. Y cuando entré ya no estaba el doctor. Yo le dije, se fue el ángel de Jehová. Había mucha gente en coma orando yo por ellos, imponiendo manos, que el Señor me entre y ora. Ese fue el mensaje que me dijo el Señor. Entre y ora por todo. Le ponía las manos
sobre las cabezas, a los enfermos. Entre y horas, no hay más mensaje que la palabra de Dios. Es hermoso, es poderoso que Dios nos habla y nosotros tenemos que obedecer. Pero hay que pagar un precio en la madrugada. Llevar el mensaje de Dios. He ido en lugares donde la gloria de Dios ha caído sin yo decir ninguna palabra, porque he tenido 7 días sin dormir, 7 noches. Donde la gloria de Dios y la gente vomitando toda porquería y toda malicia y toda maldad de su pasado. Aún personas que han caído, niños. Pero eso lo hace la gloria de Dios, no lo hace más nadie. He visto ángeles dando el mensaje, hablando a través de su vida espiritual. Nosotros tenemos que estar agradecidos por Dios por la grandeza y el poder que nos ha dado. Porque dice, recibiré poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y que seré testigo sobre todas las naciones. Y llevando el mensaje en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Está en vigilia donde la gloria de Dios ha caído y está a punto de caer. Y Dios usa a otra persona. Mis ojos espirituales se abren. Y qué hermoso es hablar de esto, porque esto le trae fe y esperanza. Y mucho amor. Amar más a Dios cada día. Aunque nuestra humanidad no quiere amar, esta carne no quiere amar a nadie. Pero estando en el Espíritu, usted se concentra en amar a Dios. Buscar su presencia, su amor. No importa lo que diga la gente. No importa lo que diga el mundo. Pero ame a Dios. Amén. Dios te bendiga a todos que están escuchando este mensaje. Recibirá poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me será testigo sobre toda nación, toda lengua. Será testigo sobre reyes. Bueno, Dios le bendiga a todos. Amén.